Muy buenas, chicos. Aquí tenéis el vídeo del último trimestre para que estudiéis y repaséis para el examen de la semana que viene. Mucho ánimo, concentración, escuchad y recordad las palabras importantes de este vídeo, ¿vale? Venga, empezamos. Bien, vamos a tocar 7 temas. El primero, las familias de instrumentos. Y dentro de las familias de instrumentos haremos especial hincapié en los instrumentos de percusión y sobre todo en la batería. Después hablaremos sobre la radio también y los estilos de música que ofrece este medio de comunicación. Tocaremos varios cantantes y grupos de música, entre ellos Celine Dion, y hablaremos también de los Beatles. Y por último y para acabar, hablaremos de Eurovisión. ¿Estáis preparados? Vamos allá, empecemos. Instrumentos. Venga, instrumentos hay muchos. Y una forma de acordarnos de ellos es clasificarlos por familias. Tenemos 3. La cuerda, el viento y la percusión. Los instrumentos de cuerda se llaman así porque tienen cuerdas. Por ejemplo, una guitarra tiene 6 o 12 cuerdas, una arpa 47, un piano 230, un violín 4. Aquí tenéis algunos ejemplos de instrumentos de cuerda. Seguimos con los de viento. Los de viento se llaman así porque se soplan, acordaros. Tienen una embocadura, otros utilizan caña simple o doble y pueden ser de madera o de metal. A través de esta embocadura o de esta caña se sopla. Entonces, destapando los agujeros o llaves o incluso pistones, suenan unas notas u otras. ¿De acuerdo? Los agujeros hay que taparlo con las yemas de los dedos, apretándolos o levantándolos. Aquí os dejo algunos instrumentos de viento. Vamos con los de percusión. Estos se llaman así porque se golpean, se percuten, ya sea con baquetas, mazas o bien con las manos. Pueden ser de madera o de metal. Algunos tienen parche o piel sobre los que se golpea encima de esa piel o de ese parche, y hay otros que se agitan o incluso se rascan. Aquí tenéis algunos ejemplos. Bien, centrémonos ya en la batería. Digamos que es el instrumento de percusión por excelencia. La batería es un instrumento muy completo. Está formado por el bombo, la caja, los platillos y los tom-toms. Empecemos con el bombo, que se toca con el pie derecho. Tiene un pedal sobre el cual hay un mecanismo que al apretar al pisar con el pie, el bombo golpea con la maza el parche. Y entonces suena. Después tenemos la caja, que se toca con las baquetas. Se toca en el centro del parche, aunque también hay algunos músicos que tocan en el canto, en el aro del instrumento, produciendo así un sonido metálico y muy chulo, muy característico. Después tenemos los platillos. El que está a la derecha se llama ride y el que está a la izquierda crash. Y no penséis que solamente hay estos dos. Hay otro que es un platillo doble que se llama hi-hat o charles, que se acciona con el pie izquierdo, pisando un pedal, ¿vale? Incluso se puede tocar con baquetas encima. ¿Pueden haber más platillos en una batería? Sí, el baterista puede añadir los platillos que le dé la gana, puede poner muchos más, ¿vale? Obteniendo pues diferentes sonidos. Pero estos que os digo yo son los básicos. Después, para romper un poco la marcha normal del ritmo, utilizan los percusionistas los tom-toms, ¿vale? Hay 2 toms que normalmente están encima de la batería y otro que está en el suelo, por eso se le llama tom floor. Y se utilizan para hacer breaks o fills, que son rellenos o para romper la marcha normal del ritmo, ¿de acuerdo? Tenéis que saber que el hi-hat o el charles se abre y se cierra, ¿vale? El abierto, el hi-hat abierto o el hi-hat cerrado, ¿vale? Y si esto se acciona con el pedal. Bien, la batería ya sabéis que se toca con baquetas. Las baquetas son todas muy parecidas, son de madera y son más largas o cortas en función de lo que quiera ya cada baterista. Bien, y tranquilos los papás porque vuestros hijos, si quieren aprender a tocar batería en casa, pues no les tenéis que comprar una batería. Porque primero tienen que aprender a golpear en el parche y para eso hay que comprarse una caja sorda, que además no molesta a los vecinos, porque cuando tocas en la caja sorda apenas suena. Sin embargo, si les compras ya directamente la batería, pues van a dar el follón y van a molestar mucho al principio porque no van a saber tocar. Entonces mejor practicar en la caja sorda y con el tiempo pues una batería eléctrica para escucharla con los cascos es lo ideal. Y si no, pues una batería acústica
que ya es más difícil de tocar en casa. Pero bueno, para eso están los locales de ensayo o las bandas, donde te dejan tocar sus instrumentos en sus instalaciones. Bien, vamos a ver otros instrumentos de percusión. Aparte de la batería tenemos la marimba, que está hecho de placas de madera, en el que podemos tocar las notas de la escala, igual que en el xilófono, que es un poquito más pequeño, que también es de madera y podemos tocar las notas de la escala. También podemos tocarlas en la lira o el carillón, pero en este caso las placas son de metal, al igual que en el vibráfono, que también tiene las placas de metal, pero es bastante más grande. Por otro lado, los timbales, que pueden haber hasta 4, y se tocan con mazas. Las congas o los bongos, instrumentos de percusión con las manos, ¿vale? Se tocan con las manos. O la darbuka y el djembe. La darbuka es un instrumento árabe, es metálico, y el djembe africano, y es de madera. Tenemos el cajón flamenco, que es una caja con un bordón por dentro, es decir, unos hilitos de metal que cuando golpeas en la caja vibran y entonces produce ese sonido de caja tan chulo. Las maracas, instrumento latino, los crótalos y las claves, la caja china, el triángulo o el bodhrán, que es el pandero irlandés. El shekere, que es una especie de maraca, el shaker también es una especie de maraca, el gong es un instrumento de metal japonés. Y después aquí os dejo los tipos de baquetas. Las baquetas normales, las baquetas de xilófono y las baquetas de bombo, que son las mazas. Más instrumentos sencillos como el aro, la pandereta y el pandero y la pandereta. Fijaos en estos tres. El aro no tiene parche, pero sí que tiene sonajas. El pandero no tiene sonajas, pero sí que tiene parche. Y la pandereta tiene parche y tiene sonajas. ¿Vale? Lo tiene todo. El cascabel, típico navideño, las sonajas, el cencerro, el que llevan las vacas para que se les oiga cuando se van lejos, el cencerro. Las castañuelas, que se tocan mucho en nuestras fiestas, de las fallas. Y por último, un instrumento muy chulo que es el cuenco tibetano, que nos sirve para hacer meditación. Bien, cambiamos de tema, vamos a hablar de la radio. ¿Por qué de la radio? Porque es un medio de comunicación. Nos transmite información de muchos tipos, ¿no? Tenemos información sobre política, cultura, sociedad, retransmiten también deportes o partidos de fútbol, de baloncesto y por supuesto nos ponen música. Unas nos gusta más y otras menos, por eso hay que sintonizar la radio que más te guste. Para eso hay muchas radios, para elegir la que más te gusta. Hay que saberse un poquito las radios aquí en Valencia cuáles son, por lo menos que os suenen las emisoras y las frecuencias. La frecuencia, sabéis que si tenéis alguna radio en casa, tiene un botoncito, como una ruedecita, la que giráis hacia la derecha o la izquierda y sintonizáis la frecuencia que más os guste o la que mejor se oiga en vuestra casa, porque a veces es difícil de sintonizar. Bueno, que os suenen al menos los nombres. Tenemos Radio Cope, Rock FM, Los 40 Principales, esta es muy, muy conocida, Cadena Ser, Kiss FM, que ofrece músicas muy, muy bonitas, muy relajantes, Radio Levante, Onda Cero, Hit FM, Europa FM, también es otra de las radios más importantes del país, Voan Radio, que nos ofrece clases de inglés gratis, Radio Nacional Clásica, en la que podemos escuchar música clásica, Cadena 100, también es una radio muy importante, Radio Sport o Peque Radio, que pone música infantil. Y de eso vamos a hablar ahora, de los estilos de música. Porque como os he dicho, cada radio pues suele poner un estilo u otro. Tenemos estilos musicales que van desde el rock, pasando por el reggae, la música clásica, el reggaetón, el trap, el rap, el pop, que es el más habitual, el que más gente escucha, por eso es el más popular. El heavy metal, el jazz, el beatboxing, la música disco, la música house, country, dance, electrónica, etcétera, etcétera. Hay muchos estilos musicales. Elegir el que más os guste y disfrutad de la buena música. Bien, y ya vamos a pasar a hablar de nuestro grupo por excelencia, ¿no? El que hemos tocado este trimestre, que son los... Venga, muy bien, los Beatles. Vamos a hablar de este cuarteto inglés. Y digo inglés porque ellos nacieron en Liverpool, esta ciudad de Reino Unido, de Inglaterra, ¿vale? Liverpool. Bueno, pues Liverpool vio nacer en los años 60 estos 4 componentes, que al principio no eran estos 4, pero con el tiempo pues acabaron siendo estos 4. ¿Qué fueron?
Paul McCartney, que tocaba el bajo eléctrico, George Harrison, que tocaba la guitarra eléctrica, la parte de solista, Ringo Starr, que tocaba la batería, y John Lennon, que tocaba también la guitarra eléctrica y era el que hacía la parte rítmica, ¿de acuerdo? Bien, ¿durante cuánto tiempo están juntos estos chicos? Pues 10 años, desde el año 60 al año 70, más o menos, ¿vale? Y no empezaron juntos ellos cuatro como tal, sino que empezaron pues John Lennon y Peter Shotton, que eran dos amigos. Después Peter Shotton se fue. Y el nombre del grupo fue cambiando a lo largo de estos años de inicio, ¿no? Empezaron en 1957, cuando estos dos chicos se unieron y después conocieron a Paul McCartney. Eran, vamos, unos quinceañeros, ¿vale? Eran jovencillos, chavales jovencillos que decidieron tocar juntos. Más tarde, Paul coincidiría con George en autobús y, bueno, pues le diría, oye, únete al grupo. Y se unió al grupo. Entonces se les unió un bajista llamado Stuart Sutcliffe, que más tarde se enamoraría de la fotógrafa del grupo y le pasaría algo un poco trágico, ¿no? Bastante trágico. Pero bueno, os lo diré después. Empezaron a tocar en los pubs de Liverpool porque eran los únicos sitios donde podían tocar su música. Los pubs eran los bares típicos de Inglaterra en los que vas a tomarte una copa y escuchas de paso música. Bueno, pues ahí empezaron los Beatles a actuar y entonces se llamaban los Johnny and the Moondogs, los Beatles o los Silver Beatles. Bueno, es decir, que el nombre fue cambiando con el paso del tiempo, acabaron llamándose los Beatles. ¿Vale? Más cosas. Después, como no tenían batería, pues se incorporó al grupo un batería, Peter Best. Y entonces deciden hacer su primer viaje. ¿Y dónde se van? A Alemania. A Hamburgo. Y en Hamburgo también tocan en un pub, el pub Indra, que por cierto los vecinos estaban de ellos hasta las narices porque no paraban de armar follón. Sí, siempre en estos locales siempre hay tensión, ¿vale? Y tanto es así que incluso los expulsarían del país porque George Harrison, cuando fue con el grupo allí a Hamburgo, era menor de edad y estaba cobrando, y entonces no, al gobierno alemán no le hizo mucha gracia y le dijo, vale, chaval, vuélvete otra vez a Inglaterra, que ahí estás mejor. Y el resto del grupo también lo fue deportado porque se comportaron un poco mal, eran como un poco gamberros y hicieron algunas cosas que no estuvieron bien. Entonces dijeron, ale, puerta. Y se volvieron a Inglaterra en el año 1961. Y allí siguieron actuando en un pub llamado La Caverna y tuvieron mucha suerte porque un señor llamado Brian Epstein, ya a final de año de 1961, los escuchó. Este señor tenía una tienda de discos y además era alguien importante y les dijo, oye, pues nada, yo voy a ser vuestro manager, ¿qué os parece? Os voy a llevar a la fama. Y desde luego que los llevó a la fama, porque les hizo cambiar el aspecto físico, es decir, les dijo, oye, quitaros esa ropa que lleváis, vestiros bien, chaqueta, corbata, zapatos bien puliditos y el pelo pa'lante. Es decir, que cambiaron su look y su aspecto y les dijo, yo voy a organizar vuestra gira, yo voy a daros la posibilidad de que viajéis conmigo. Total, que en ese momento, un poquito más tarde de conocer el Brian Epstein al grupo, en el año 1962 ocurría algo que dejaría al grupo un poco tocado, y es que Stuart Sutcliffe se cayó por las escaleras y murió. Vaya, entonces el bajo que lo tocaba él se lo cedió a Paul McCartney, y Paul McCartney desde entonces está tocando el bajo en el grupo. Bien, y entonces gracias a Brian Epstein, ¿qué ocurrió? Pues que Brian les presentó a George Martin, que era un productor de la EMI. La EMI es la productora de Inglaterra, una de las más importantes. Y tenía el sello Parlophone, ¿vale? Entonces les hizo una prueba, grabaron en los estudios y a George le gustó mucho cómo actuaban los Beatles. Y entonces les dijo, venga, firmáis el contrato y empezáis a grabar discos. Pero el batería de entonces, Pete Best, no era demasiado espectacular. Y le dijeron, Pete, lo siento, pero adiós. Y le dijeron que se tenía que marchar forzosamente y su lugar sería ocupado por el famoso Richard Starsky, o también conocido como Ringo Starr. A partir de entonces Ringo Starr ya estaba en el grupo. Él, Paul, George y John. Los 4 Beatles.
¿De acuerdo? Y empezaron ya a hacer las cosas como tocaba. Empezaron a grabar sus discos. Su primer disco salió en el año 62 y fue un bombazo. Después hablaremos de él. A este disco le siguieron otros dos que también fueron bombazos. Y entonces la gente pues empezó a volverse loca por ellos. Sobre todo las chicas, que no paraban de gritar y tirarse encima de ellos. Y venga, venir aquí, que quiero escucharos, tal, no sé qué. El tema es que esto iban donde iban, tenían ese agobio de la gente gritando a su alrededor. Y la verdad es que le encantaba a todo el mundo la música de este grupo. Bien, entonces, ¿qué hacen? Pues después de viajar por Suecia durante un tiempo, volvieron a Inglaterra y ya desde Inglaterra, en el año 64, el Brian Epstein les dice, ale, vámonos a cruzar el charco, y cruzaron el océano Atlántico y se fueron a América. Bien, y en América hicieron su gira de conciertos, no paraban de cantar de un lado a otro y todas las chicas, ¡ah! Todo el mundo, ¡ah! Vamos, que todos estaban encantados con ellos, ¿no? Pero claro, tanto concierto pues les cansaba y al final decidieron grabar algunas películas para mostrar su vida personal porque la gente quería saber más de ellos. Entonces grabaron varias películas y a la vez grabaron varios discos, 2 o 3 al año. Y continuaron viajando. Se fueron otra vez de allí, cruzaron el otro océano, el Pacífico, se fueron a Hong Kong, a China, después viajaron a Australia, Nueva Zelanda, a Dinamarca, y también estuvieron en España, hicieron 2 conciertos en Madrid y en Barcelona. Bien, y durante toda esta gira de conciertos pues hubieron cosas buenas, hubieron cosas menos buenas y cosas malas, ¿vale? Y una de ellas fue que John Lennon pues tuvo un comentario un poco desafortunado y dijo que si los Beatles eran más famosos que incluso la propia religión o Jesús, y esto pues levantó ampollas. Es decir, que ese comentario no le gustó mucho a la gente. Y empezaron las amenazas, empezaron a quemar sus discos durante un tiempo, no muy largo, afortunadamente, y después les volvieron a querer mucho, mucho, mucho. Pero él tuvo que, en una entrevista, de alguna forma disculparse y decir, mira, yo no he querido decir esto, es que tal cual. Bueno, la cosa se calmó y todo volvió un poco a su lugar, de momento. Bien, ¿qué ocurre en el año 65? Pues que hacen un concierto en el estadio Sea de Nueva York, al que acuden, por cierto, en helicóptero, toda la gente, 55.000 personas ahí, ¡guau! Y los Beatles, desde arriba, madre mía, cuánta gente, y la gente, ¡guau! Y entonces bajaron, aterrizaron, y todas las chicas corriendo, y la policía detrás, intentando sujetarlas, y algunas se desmayaban, ¡guau! Bueno, la cuestión es que se volvían locas por ellos. Afortunadamente la policía pudo intervenir y evitar algún problema. Bueno, el caso es que no paraban de gritar, y tanto es así que durante el concierto pues los Beatles sabían que no se les escuchaba prácticamente nada. Además, los equipos de audio eran lamentables. Todavía no había ningún grupo de personas que se encargara de montar un escenario en condiciones, con unos altavoces como los de hoy en día y pantallas gigantes y todo eso. No había nada de eso. Habían unos altavoces ridículos y no se oía nada. Entonces, tanta gente, un sitio abierto, pues fue un desastre total. Pero bueno, ellos se lo tomaron a bien e incluso gastaron alguna bromita. Creo que John Lennon estuvo tocando el teclado así con el codo para ver si se enteraba alguien de lo mal que lo hacía, pero como no se oía nada, pues ahí se quedó la cosa. Nada, la anécdota y chimpún. Bueno, un par de años más tarde, las cosas ya no iban tan bien como al principio. Estaban un poquito cansados, habían algunas trifulcas entre ellos. Claro, tanto tiempo juntos, pues al final es lo que pasa, que empiezan las rencillas, los problemas, tú me has dicho, yo te he dicho. ¿Y qué hicieron? Pues viajaron a la India. Y en la India intentaron hacer y hicieron meditación, practicaron pues este arte de encontrar la paz interior y estas cosas. Mientras George Harrison estuvo intentando aprender a tocar el sitar, instrumento indio, muy chulo, muy bonito, de hecho aprendió a tocarlo bastante bien. Y bueno, pues intentaban evadirse un poco de su rutina. Y tanto es así que incluso tomaron algunas sustancias que no deberían haber probado porque pues les iba un poco la cabecita. Y eso no es bueno, y con el tiempo al final pues supongo que tienes tus historias y eso al final te acaba afectando muy mucho. Bueno,
Volvieron de la India y entonces ocurre algo trágico, y es que el manager, Brian Epstein, se muere. Puf, y precisamente por tomar ciertas sustancias que no debería haber tomado. Se muere con 33 años, pobrecillo. Y entonces esto lo que propicia es la separación del grupo. Empiezan ya a decir, bueno, mira, yo ya no quiero saber nada del grupo, creo que voy a actuar por mi cuenta y chimpún. Tanto es así que en el año 70 deciden separarse y comenzar su carrera en solitario. Hasta el momento tenían grabados 12 discos, 12 maravillas, 12 pedazos de discos. Bien, 10 años más tarde es asesinado John Lennon, que iba un día por la calle y alguien decide cargárselo. Qué injusto y qué mal. Y este chico en la cárcel está. Mira, quizá tuvo algo que ver con aquellas palabras que dijo John Lennon sobre la fama, ¿no? A veces la fama no te trae nada bueno. Bueno, George Harrison murió un poco más tarde, en el año 2001, con 58 años creo. Muere de cáncer y eso nos da, a ver, 4 menos 2... Sí, 2 siguen vivos, ¿verdad? Que son Ringo Starr y Paul McCartney. Estos siguen viviendo de la música y tienen una fortuna pues bastante grande. Bueno, en principio esto es todo lo que os tengo que contar de los Beatles. Hay que saberse algunas de sus canciones más importantes. Sí, grabaron 12 discos y tienen muchísimas canciones, pero las más importantes, las que llamamos singles, sobre las que se han hecho videoclips, son estas: Love Me Do, She Loves You, 8 Days a Week, A Hard Day's Night, All You Need Is Love, Help, Mr. Postman, I Want to Hold Your Hand, Hello Goodbye, Hey Jude, Get Back, esa canción que pretendía hacer volver al grupo, que el grupo volviera, ese temazo Get Back de su último disco, Ticket to Ride, Come Buy Me Love, Yesterday, Penny Lane, Let It Be, Yellow Submarine, Eleanor Rigby, We Can Work It Out, Lady Madonna y From Me to You. Estas son las mejores canciones de los Beatles, sin ninguna duda. Os invito a que las escuchéis en YouTube porque merecen la pena. También las he puesto en el cole, en clase y las hemos escuchado. Bien, cambiando ya de tema, dejamos ya un poquito a los Beatles de momento y nos centramos en otra cantante muy muy importante, que es Celine Dion. De Celine Dion os hablé porque os puse una canción en el cole que era I Drove All Night, conduje toda la noche para llegar hasta ti. Os dije que esta era una cantante canadiense que triunfó también en Eurovisión en el año 88 por Suiza y que tiene una voz increíblemente bonita. Y claro, tanto es así que la utilizaron para una de las pelis más importantes, que fue Titanic. El hundimiento de este barco que salió de Liverpool en el año 1912, creo recordar, que se iba de Liverpool a Nueva York, pero que en el transcurso del viaje tropieza contra un iceberg y el barco se hunde. Ese barco tan grande, tan enorme, acaba hundido en el océano. Poquita gente se salvó y bueno, pues la película de Titanic cuenta esta historia. Y la banda sonora se la pone Celine Dion, con la canción My Heart Will Go On. Vale, esto es lo que tenéis que saber de esta chica. Volviendo al tema de los Beatles. Como os decía, esta banda británica de rock triunfó con las canciones Love Me Do, que fue el primer single que salió a la luz de ellos. Después la canción She Loves You, que triunfa en el año 63, el disco más vendido en Reino Unido. Después tenemos el tema Hard Day's Night, tema que formó parte de la película con el mismo nombre y que dio a conocer la vida privada del grupo. Por otro lado, la canción All You Need Is Love, que fue la primera canción retransmitida por satélite a nivel mundial y vista por más de 400 millones de personas en el año 67. Además, se ha utilizado en muchas películas y fue la última canción antes de la muerte del manager Brian Epstein. Cambiando de tercio, escuchamos también la canción de Camilo, Vida de Rico. Camilo, este cantante colombiano que triunfó en Factor X en el año 2007 y que se define como una persona honesta que utiliza el amor como motivo de sus canciones. Muy bonito lema. Bueno, también escuchamos la canción de Head and Heart, que os gustó mucho, de este DJ inglés de 31 años. Y ya os puse algunas canciones ochenteras de música pop, como Give It Up o We Build the City.
que fueron número 1 en su tierra, en los Estados Unidos. Bien, y ya pasamos a hablar de Eurovisión, de las canciones de Eurovisión que suenan esta semana, que son, por ejemplo, la canción de Israel, Set Me Free, la canción de Holanda, Birth of a New Age, la canción de España, Voy a quedarme, de nuestro amigo Blas Cantó, o la canción de San Marino, Adrenalina, o la de Noruega, Fallen Angel. Sí, este chico que tiene un tic en la cara, en los ojos, bueno, tiene una enfermedad, entonces le da por parpadear cuando no quiere, es eso. Más canciones de Irlanda, Maps, de Leslie Roy, de Grecia, Last Dance, de Serbia, Loco Loco, este grupo llamado Hurricanes, formado por estas 3 chicas, y de Australia, nuestra cantante, la cantante australiana de 25 años, que canta la canción Technicolor. Bueno, pues estas y otras muchas más, en total creo que son 39, son las que compiten este año en Eurovisión. Sabéis que Eurovisión es el festival de la canción europea, en el que se trata de conseguir la mejor canción y competir entre los países de Europa, salvo algunos que son invitados como Israel o Australia. Aquí tenéis los 39 países que participan. Ya veremos cuál gana este año. Bueno, chicos, pues esto es todo lo que va para el examen de este trimestre. Un saludo y ánimo y estudiad mucho. Venga, hasta pronto.